Buenas tardes, mi nombre es Jorgin José Mantilla Ramos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, joven investigador del grupo Neuropsicología y Conducta y miembro del Semillero NeuroCo. Hoy les presentaré mi proyecto llamado Inferencia Automática de Umbrales para la Detección de Épocas Artefactuales en Señales de EEG, un enfoque estadístico centrado en los conjuntos de datos, el cual llevo a cabo junto con mi compañero Brian Andrés Hoyos Maera, estudiante de Bioingeniería. Empecemos introduciendo el electroencefalograma. Este es un método de monitoreo electrofisiológico de la actividad eléctrica del cerebro. En particular, la señal EEG se dice superficial si es capturada mediante electrodos colocados a lo largo del cuero cabelludo, como se ve en la imagen. El EEG es usado actualmente para el diagnóstico de desórdenes del sueño, el diagnóstico de la epilepsia, la medición de la profundidad de la anestesia, etc. Al grabar el EEG, múltiples señales indeseadas se mezclan con la de interés. Puede haber ruido ocular, el cual es denotado como EOG, ruido cardíaco, es decir, SG, ruido electromiográfico, EMG, etc. Se hace pues necesario remover estas señales indeseadas para poder obtener los resultados que queremos. Esto se puede hacer visualmente por un usuario experto, pero requiriendo una alta inversión de tiempo. Por otro lado, en años recientes se ha visto la tendencia al análisis de datos a gran escala. Esta tendencia se ve impulsada por el incremento del compartir de datos y debido a la promesa de tener un mejor poder estadístico y una mejor reproducibilidad de los estudios. Todo este cambio promueve las metodologías automáticas de análisis. En particular, la fase de rechazo de artefactos es una de las más difíciles de automatizar. Se han propuesto varias formas de realizar esta automatización. En específico, Delorme y otros propusieron 4 criterios cuantitativos para determinar si una sección de la señal EEG tenía un artefacto. Entre esos criterios están: 1. Valores extremos de amplitud. 2. Tendencias lineales, donde se evalúan desplazamientos de baja frecuencia. 3. Patrones espectrales, donde la idea fundamentalmente es detectar espectros atípicos al ser comparados con los espectros de las demás secciones del EEG. Y 4. Kurtosis, donde se detectan distribuciones de datos inusualmente empinadas. Sin embargo, este método depende de unos umbrales fijos, los cuales deben de ser determinados por el usuario. Se mejora así la automatización propuesta por el método. Con base en lo anterior, se plantea el diseño de una técnica para inferir estos umbrales de forma automática, mediante su modelamiento estadístico. Se plantea entonces el siguiente objetivo general: desarrollar una técnica para el cálculo automático de umbrales que esté basada en el modelamiento estadístico de un conjunto de datos de señales EEG. Correspondientemente se tienen los siguientes objetivos específicos. 1. Diseñar una metodología que permita el modelamiento estadístico de un conjunto de datos EEG y la inferencia de sus umbrales. 2. Caracterizar la estabilidad del método tanto desde el punto de vista de la cantidad de registros de eje usados como de su validación cruzada de casos conjuntos. Y 3. Validar el método en relación a su efectividad de detección de los artefactos comunes en la señal EEG. El último objetivo específico se desliga a una pregunta de investigación más canónica: ¿qué correspondencia hay entre las épocas artefactuales de un registro de EEG y las épocas marcadas como atípicas, inferidas por un modelamiento estadístico de las características cuantitativas del conjunto de datos? El siguiente diagrama busca ilustrar la técnica propuesta. Esto corresponde al primer objetivo específico. Inicialmente se tiene un conjunto de registros EEG distintos. Cada uno de estos registros se parte según un intervalo de tiempo uniforme. A cada una de estas secciones se le conoce como época. La idea es entonces obtener una muestra de la población de épocas. Es importante aclarar que cada una de estas épocas en realidad esconde dentro de sí un montón de canales EEG. A esta muestra de la población de épocas se les calculan características de amplitud, espectro, kurtosis y tendencias lineales. En el caso de la amplitud y el espectro, no se obtiene un solo número, sino un conjunto de estos. Es por esto que en realidad lo que hacemos es obtener el mínimo y el máximo de ese conjunto de números. Como resultado de calcular estas características para cada una de las épocas, lo que se obtiene es una distribución. Podemos utilizar esta distribución entonces para hacer un modelamiento estadístico y obtener así el rango intercuartil, el cuartil 1 y el cuartil 3. La idea es que con estos parámetros podamos inferir unos umbrales. En particular, sería el umbral superior, que sería el cuartil 3, más k veces el rango intercuartil, y el umbral inferior,
que sería el cuartil 1 menos k veces el rango intercuartil, donde k se suele tomar como 1.5. Finalmente, la idea es utilizar los umbrales inferidos para detectar las épocas con artefactos. Naturalmente, se pueden visualizar los umbrales obtenidos en cada una de las distribuciones correspondientes. Esto se puede hacer con un paso de control de calidad. Para el análisis de estabilidad de los umbrales se proponen dos pruebas. La primera es la estabilidad respecto al número de registros eje. Lo que se pretende responder es cuántos registros eje se necesitan para tener umbrales estables. En esta prueba, lo que se busca entonces es iterativamente calcular los umbrales para un número distinto de registros eje. De esta forma, para cada umbral se puede hacer una gráfica de cómo este umbral evoluciona a medida que se aumenta el número de registros. No se conoce cómo se comportan los umbrales inferidos cuando se utilizan pocos registros. Sin embargo, el supuesto es que se estabilizan en algún momento, siendo este momento el número suficiente de registros que se necesitan para que el umbral se estabilice. Todo este procedimiento se realiza para cada una de las características, y al final la estabilidad se caracteriza como la peor estabilidad entre los distintos umbrales, es decir, el número más grande de registros que se necesitó para estabilizarse. La idea es realizar esta prueba en distintos conjuntos de datos provenientes de laboratorios distintos. La segunda prueba que se plantea pretende responder la pregunta de ¿qué tan sensibles son los umbrales a la variación del subconjunto de datos usados? La respuesta se busca mediante una validación cruzada, en la cual se infieren los umbrales con el número necesario de registro para que estos se estabilicen. Recordemos que esto lo obtuvimos de la prueba anterior. Así, se infieren los umbrales múltiples veces, pero quitando en cada iteración un subconjunto de datos distintos. Finalmente, se caracteriza la estabilidad de los umbrales calculando la desviación estándar, la cual nos da una idea de cuánto variaron. Lo anterior se realiza de forma paralela para cada característica. Por otro lado, todo el procedimiento se realiza en cada conjunto de datos de prueba, que, como hemos dicho anteriormente, provienen de laboratorios distintos. Para validar los umbrales obtenidos como indicadores de épocas artefactuales se plantean dos pruebas. La primera se realiza en datos semisimulados, y lo que se busca responder es, si contaminamos épocas específicas, ¿es el método capaz de detectarlas? Para responderlas se usarán datos reales pero ya limpios. Luego se selecciona aleatoriamente unas épocas en donde la señal limpia se mezclará con algún artefacto, que puede ser EOG, EMG, EKG, etc. Esto se hace varias veces para formar un conjunto de datos de donde nuestro método podrá inferir umbrales. Luego, la señal EG particular ya contaminada se pasa al método de detección propuesto, utilizando naturalmente los umbrales mencionados previamente. Finalmente, la respuesta del método se compara con la contaminación artificial que se hizo inicialmente, mediante una matriz de confusión. En este ejemplo vemos que se contaminó la tercera época y el método detectó la segunda, por lo cual se tiene un falso positivo, un falso negativo y dos verdaderos negativos. Todo este procedimiento se realiza para cada eje en el conjunto de datos limpios, obteniendo así varias matrices. Al final se promedian las matrices para obtener un resultado único. Por otro lado, se tendrá una prueba sobre datos reales, donde se busca responder. ¿El método detecta las mismas épocas que las que detectaría un usuario experto? Se partirá entonces de un registro eje real que será inspeccionado por dos expertos y por nuestro método. En el caso de nuestro método, los umbrales serán inferidos del conjunto de datos original de donde provino el eje estudiado. Luego se compara el resultado de ambos expertos contra el resultado obtenido por nuestro método, para obtener dos matrices de confusión, una para cada experto. Lo anterior se repetirá en varios registros eje del mismo conjunto de datos, de acuerdo a las limitaciones de tiempo que tengan los expertos. Para agregar estos resultados se promediarán las matrices de confusión que correspondan a una misma persona, siendo pues el resultado final una matriz de confusión por experto. Finalmente, mostramos aquí los avances que hemos tenido con respecto al proyecto. En el completado tenemos el diseño del método y su codificación en Python. Por ejemplo, mostramos acá la amplitud mínima del canal 31 de uno de los conjuntos de datos, siendo esta línea acá el umbral inferior que se dedujo.
Otro ejemplo que tenemos es el valor máximo del espectro del canal 7 del conjunto de datos, siendo esta línea de acá el umbral superior que se dedujo. Notemos que las distribuciones no son normales, sino que tienen un alto nivel de asimetría. En proceso tenemos por un lado la búsqueda de datasets de pruebas y de señales limpias, y por el otro el diseño de scripts, tanto de análisis de estabilidad como de simulación de artefactos. Muchas gracias por su atención y espero haberme explicado.